Muy buenos días, un saludo para los hermanos de la Iglesia Cristiana Reformada Siervos de la Palabra de Palmira, un saludo para todos los hermanos miembros de nuestra iglesia. Dios bendiga este día y Dios nos guarde en este día. Le estamos saludando en este día del Señor. Asimismo, un saludo para las personas, los familiares que se conectan y les acompañan escuchando el mensaje de la palabra de Dios. Y un saludo también para las personas que nos acompañan por primera vez, segunda o tercera vez y sienten en su corazón ese deseo de estar escuchando la palabra en este día, porque Dios es quien nos convence y Dios es quien nos reúne, Dios nos convoca. Damos gracias al Señor porque nos permite estar todos reunidos en esta mañana, en este día, para orar juntos la palabra y para ser alimentados por la palabra, para escuchar la exposición de su palabra. Damos gracias a Dios por todas y cada una de sus bondades. Amados hermanos, en el día de hoy no entonaremos algunos cánticos, alabanzas por algunas cuestiones técnicas y de salud, confiando en el Señor, y si es en su voluntad darnos la vida, en nuestro próximo culto dominical, creo que estaremos, si Dios mediante, entonando alabanzas a nuestro Señor. Entonces, en el día de hoy vamos a orar la palabra, vamos a orar y vamos a exponer, a predicar la palabra, y vamos a escuchar la palabra de Dios. Y vamos a dar gracias a Dios por sus bondades. Es así entonces como vamos a orar primeramente por la salud de algunos hermanos, familiares de algunos de ustedes que me han llamado, me han escrito, y algunos familiares y algunos de ustedes, mis amados hermanos, se encuentran indispuestos de salud. Vamos a orar entonces al Señor para que quiera Dios concedernos el favor que le pedimos de darnos la salud, pues Él es quien da la salud, da la vida y dispone de ella. Vamos entonces, para ello, le invito, amado hermano y amigo, que tome su Biblia y leamos. Hay muchos versículos donde podemos encontrar porciones de la palabra para orar al Señor por este motivo y que nos dan esperanza, ánimo, consuelo en medio de las tribulaciones, de las dificultades de salud. Hay muchos. Vamos, por ejemplo, a leer el Salmo número 6. ¿Sí? Vamos a leer el Salmo número 6 y vamos a orar al Señor por este propósito, como lo estoy mencionando. Entonces, acompáñame en la lectura del Salmo número 6, por favor. Dice el Salmo número 6: Señor, no me reprendas en tu ira, ni me castigues en tu furor. Ten piedad de mí, pues languidezco. Sáname, Señor, porque mis huesos se estremecen. Mi alma también está muy angustiada. Y tú, oh Señor, ¿hasta cuándo?, dice el salmista. Vuélvete, Señor, rescata mi alma. Sálvame por tu misericordia. Vamos a orar, vamos a leer hasta estos 4 versículos. Leamos, usted puede terminar ahorita de leerlos. Pero vamos a orar al Señor entonces y encomendemos en las manos de Dios nuestra vida y nuestra salud. Oremos juntos a Dios. Te damos gracias, amado Señor y Rey, a esta hora de la mañana, por tus bondades, tu misericordia, que son grandes, buenas y perfectas para nosotros. Señor, puestos de acuerdo en este día y en esta fecha, es nuestro motivo de oración en este instante, clamar a ti, Señor, con súplica humilde y humillados delante de ti. Por la salud, Señor, tú conoces las circunstancias que están viviendo cada uno de nuestros hermanos, familiares y amigos. En estos días, Señor, la salud del mundo entero se ve afectada por causa del virus y muchos otros virus también que andan haciendo estragos en medio de las poblaciones. Y ahí, Señor, estamos nosotros y no somos ajenos a ser afectados por las enfermedades, virus, bacterias
o de cualquier otro tipo. Tú lo sabes todo, Señor. Padre, presentamos delante de ti, humillados, en humildad, nuestras vidas. Presentamos delante de ti, Señor, a cada uno de nuestros hermanos, primeramente, y te pedimos, Padre, esa bondad misericordiosa, grande, buena, santa, perfecta e infinita, para que, Señor, concedas, conforme a tu voluntad, la salud que claman a ti, Señor, nuestros hermanos, y acompañándoles clamamos a ti por ellos, Señor. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, nuestro intercesor. Padre, por favor, humildemente te pedimos por la salud de nuestros hermanos, por la salud asimismo de nuestros amigos y familiares. Muchos de ellos no te conocen ni te sirven, Señor, pero tú eres un Dios bueno, bondadoso, grande en misericordia, Señor. Y por esa bondad y esa misericordia tuya infinita, clamamos a ti por la salud para ellos. Quiera usted conceder los favores que le pedimos. Quiera usted, Señor, por favor, traer sanidad a los cuerpos, traer felicidad, escuchar buenas noticias. Y si no es su voluntad, Señor, también agradecemos tus decisiones, porque todo lo que tú decides para nosotros, para los hombres, y ya has decidido, es bueno, santo y perfecto. Solamente te pedimos, Señor, que nos des fuerzas para soportar las dificultades que tú en tu voluntad hayas decidido, Señor. Y si es tu decisión retornar la salud a los cuerpos, qué regalo tan grande y maravilloso que podrías dar, Señor. Todo sea conforme a tu santa, perfecta y bendita voluntad. Clamamos, Señor, por nuestros enfermos. Te damos gracias porque muchos también, a lo largo de estos días que hemos estado orando, han sido sanados y se han recuperado. Gracias porque has escuchado y has respondido, Señor, muchas de nuestras peticiones. Gracias por restaurar la salud de algunos de ellos, Señor. Asimismo, Señor, hemos orado en estos días por protección. Han habido, Señor, dificultades de seguridad, tensión, nervios, amenazas, peligro de muerte. Tú lo sabes todo, Señor, y has guardado la integridad de nuestros hermanos y familiares. Has sido bueno, Señor, porque tú eres bueno, lo dice la palabra. Has concedido muchos de estos favores. Gracias, mi Dios. Gracias, mi Señor. Gracias, mi amado Rey. Encomendamos entonces en tus manos nuestra vida, nuestra salud, es tuya, te pertenece y tú eres quien decide, mi Señor. Danos fuerza y valor para soportar las dificultades y sabiduría para agradecerte las alegrías cuando veamos, Señor, tus bondades concedidas conforme a nuestras peticiones, pero que han sido en tu voluntad y no la nuestra, Señor. Te damos gracias, mi Rey, y confiamos, tenemos esa esperanza que tú, Señor, no nos dejarás, no nos soltarás y no nos abandonarás, y vendrás a nuestro socorro, porque eres bueno, Señor. Gracias, mi Rey, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Amén. Dios es bueno, hermanos, y como lo oré ahorita, Él ha concedido los favores que le hemos pedido. Y a muchos de nuestros hermanos, el Señor les ha concedido la salud. Algunos todavía siguen indispuestos, así también como protección, seguridad y cuidado que hemos orado, porque la crisis que estamos viviendo es en todas las áreas. La salud y la seguridad, la integridad, la vida está en peligro en muchos lugares. Por eso es necesario encomendar nuestras vidas, salud, cuidado, protección, todo en las manos de Dios, pues Él es el soberano y Él decide todo en todas las áreas. Por eso, en ese mismo orden y de acuerdo a lo que estamos orando, sabemos que hemos tenido la provisión en nuestros hogares, hemos tenido la provisión en nuestras casas y hemos tenido la provisión para nuestra iglesia. Y aquí estamos, y Dios nos ha provisto, y lo seguirá haciendo porque Él es bueno. Él es bueno. Vamos a dar gracias entonces seguidamente, para colocar en las manos de Dios la provisión, dar gracias por lo que nos dio, nos ha dado,
y dar gracias por la provisión que nos va a dar. Porque a diario necesitamos de su provisión. Él es nuestro proveedor. Nosotros no dependemos de ninguna circunstancia humana, ni de ninguna circunstancia social, ni de las crisis. No. Esas cosas el Señor las domina y las tiene bajo control. Pero Él es el proveedor, nuestro proveedor. La Biblia lo dice. Nosotros dependemos es de Él y de nadie más. Él es quien nos sustenta, nos da el abrigo, el amparo, todo lo necesario. Igual nos bendice, como lo hemos aprendido, para que bendigamos también nosotros. Él es generoso con todos los hombres, los hijos de Dios, nosotros debemos también ser generosos. Vamos a orar y a dar gracias entonces por la provisión, por las ofrendas, por los diezmos. Muchos de nuestros hermanos, muchos de ustedes hermanos y amigos, han bendecido la iglesia en obediencia, en amor, en generosidad. Muchos. Dios les bendiga su generosidad y sus bondades, sus ofrendas que han enviado a la iglesia, para el sustento de la iglesia. Algunos no han podido. Dios conoce las capacidades. Dios conoce la sinceridad del corazón y la honestidad. Él es quien nos juzgará. Algunos no han podido, Dios lo sabe, pero Dios se alegra y conoce la intención del corazón. Oraremos también entonces por los hermanos que han tenido mucha dificultad, pero en su corazón Dios sabe que hay disposición. Y cuando llegue la abundancia, porque Dios enviará abundancia, enviará esa lluvia, no olvidemos de dónde y de quién hemos recibido esa bendición, para que compartamos y seamos dadores alegres. Vamos a dar gracias a Dios entonces y a orar por este motivo. Recordemos lo que dice Deuteronomio 2:7, uno de los versículos que Dios nos ha mostrado por este tiempo, para orar, reconociendo, dando gracias a Dios. Y ese es uno de los muchos versículos que nos enseñan lo que estamos diciendo, que es Dios quien nos guarda, y en medio de la dificultad, de las crisis, Él no nos desampara, y tenemos el sustento. Mira lo que dice Deuteronomio 2:7. Pues el Señor tu Dios te ha bendecido en todo lo que has hecho. Él ha conocido tu peregrinar a través de este inmenso desierto por 40 años. El Señor tu Dios ha estado contigo, nada te ha faltado. El Señor tu Dios ha estado contigo por estos días de crisis, de dificultad, de escasez, de pandemia, y nada nos ha faltado. Aquí estamos. Esa es una prueba de ello. Aquí estamos, con vida, con salud, dando gracias por la provisión que ha dado. Vamos a dar gracias entonces y a presentar delante del Señor este motivo de oración. Padre, seguimos delante de tu presencia, entendiendo tu palabra como nos lo revela tu Espíritu, agradecidos delante de ti por todas tus bondades, Señor. Agradecemos la provisión que nos has dado en esta semana que terminó, y encomendando en tus manos la provisión para esta semana que comienza hoy, primer día de la semana. Señor, gracias por la abundancia y gracias por la escasez. Gracias por las ganancias, gracias por las pérdidas. Aquí estamos, Señor, presentando delante de ti nuestras vidas, y presentamos delante de ti todas y cada una de nuestras ofrendas y diezmos, que con amor, con generosidad y disposición, valores que tú conoces en nuestros corazones, de acuerdo a nuestras capacidades que tú conoces, las presentamos delante de ti, Señor, y te damos gracias por la generosidad que ha habido en los corazones de los miembros de esta tu iglesia. Te damos gracias, Señor, y te he pedido, Padre, y te pedimos humildemente que bendigas tú cada una de las ofrendas y diezmos que han dado con amor para el sostenimiento de tu obra, conforme han recibido bendición nuestros hermanos, siendo fieles, leales y obediencias a tu misericordia y a tu bondad. Bendice tú, mi Señor, y retribuye tú, mi Señor. Multiplica tú conforme a tu voluntad.
estas ofrendas y estos diezmos, Señor. Y oramos por el hermano que no ha podido, que no ha tenido, y que sin engaños en su corazón no ha tenido esa capacidad, y tú lo sabes, Señor. Tú conoces la intención del corazón. Oramos por ese hermano, pero que aún en medio de esa dificultad no le has desamparado y el sustento mínimo lo ha tenido porque tú lo has dado. La situación difícil no logramos entenderla en nuestra carne, pero hay un propósito en ella, en las vidas de cada uno de nosotros. Que aprendamos, Señor, el por qué y qué nos quieres enseñar en medio de las situaciones difíciles, porque ellas vienen con un propósito a nuestras vidas. Que los hermanos, las personas que han tenido esas dificultades, pero que no les has desamparado, busquen la enseñanza que tú quieres dar en ellos, la dependencia de ti, que conozcan tu gracia, tu bondad, tu misericordia, y que tú eres el proveedor, Señor. Gracias, mi Rey. Gracias, mi Señor. Agradecemos entonces y te pedimos que bendigas las ofrendas y diezmos que enviarán y recibirán, Señor, toda esa provisión que recibirán nuestros hermanos, y que seamos dadores alegres, generosos, como lo fue, lo es y lo sigue siendo nuestro Señor Jesucristo, nuestro Dios. Siempre, siempre, por siempre son generosos el Padre, el Hijo y el Espíritu. Gracias, mi Rey. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Bendecimos entonces y colocamos en tus manos y te pedimos que nos hagas buenos mayordomos, Señor. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Gracias te damos, Padre amado. Qué bueno es orar la palabra y qué bueno es orar guiados por el Espíritu, conforme a la palabra, conforme a lo que la Escritura nos enseña. Bien, amados hermanos, los anuncios para esta semana, antes de pasar a la palabra, reiteramos, estamos ya haciendo los trabajos que tenemos como iglesia, los distintos grupos de formación bíblica, escuelas de formación bíblica, escuelas de discipulado, y pues reiteramos, lo estamos haciendo en forma virtual por las circunstancias de salud y seguridad. Tanto en horas de la noche hay mucha inseguridad también, además de la salud, del virus que anda al acecho, también está la inseguridad ciudadana. Entonces, mientras pasa toda esta crisis, este tipo de trabajo entre semana que tenemos de programación de escuelas de formación, vamos a seguir y seguimos virtuales. Están los distintos grupos formados en las redes sociales, en el WhatsApp, y allí se están colocando constantemente los links para que se conecten y sigamos estudiando juntos la palabra. Entonces esté atento, amado hermano, para que se conecte el día que le corresponde. Pues ya cada uno de nosotros, cada uno de ustedes sabe en qué grupo está y qué día le corresponde y a qué horas, porque pues la agenda, por ejemplo, del mes de febrero ya fue compartida en las redes sociales, tú ya debes conocerlo. Entonces esté atento, amado hermano. En cualquier momento durante la semana puede surgir alguna circunstancia, que se caiga el internet, que se vaya la energía, alguna circunstancia, o que alguien se enferme o suceda algo, pues atentos para eso se informaría y sería lo único por el cual pues no se daría alguna formación, alguna clase. Pero reitero, estemos atentos, que ahí se anuncia todo. No sabemos qué va a pasar mañana. Creemos que esta semana Dios nos va a conceder la semana para compartir nuestras clases común y corriente. Pero es más, el Señor de pronto llega esta tarde y ya no estaremos esta semana. Creo que me hago entender. Entonces, pendientes allí en los grupos para que se conecten en los distintos horarios donde a ti te corresponde. Si tienen alguna pregunta al respecto, entonces puedes hacerlo por el interno y con mucho gusto se le aclara su inquietud, amado hermano y siervo del Señor. Muy bien, vamos entonces, una vez ya orado por estos
en temas que son eclesiales, orar por la salud, orar dando gracias por la provisión. Vamos a orar ahora por la palabra para que pasemos a la predicación de la palabra. Vamos a darle gracias a Dios y a pedirle su dirección y su llenura. Acomódate bien, sé que ya estás acomodado, pero como ya llevamos un tiempito orando, reacomódate, ponte bien cómodo con tu Biblia en la mano, tu cuaderno de notas, para que tomemos notas y sigamos meditando esta carta de Pablo a los romanos. Pero vamos a orar primero, porque antes de meternos en la palabra tenemos que pedir al Señor que nos guíe y nos guarde con su Espíritu y nos dé entendimiento. Cierra tus ojos y oremos allí al Señor entonces para pedir por la palabra. Amado Dios, continuamos delante de tu presencia por medio de tu Santo Espíritu, Señor, y por la gracia que nos has dado. Y es ahora nuestro motivo de oración, presentarnos delante de ti humildes y humillados, para que nos hables, Señor, con tu palabra. Dirige a tu siervo para que exponga tu palabra en todo lo que tú quieres, que seamos corregidos, afirmados, instruidos, preparados. Recuérdanos lo que tal vez ya conocíamos, acláranos y corrígenos lo que estaba mal entendido y enséñanos lo que no sabíamos, Señor, porque no todo lo sabemos, algunas cosas se nos olvidan y algunas cosas estaban mal entendidas. Cualquiera que sea el motivo, que sea tu Santo Espíritu guiándonos en ello, Señor, para que seamos siervos enamorados de la palabra, para que seamos esa iglesia cristiana, siervos de la palabra. Te lo pedimos humildemente. Gracias, mi Señor, que la palabra entonces opere en nuestras vidas con el poder del Espíritu Santo, porque somos transformados por el poder de la palabra, por la obra del Espíritu Santo en nuestros corazones y mentes. Y perdona, Señor, todas y cada una de nuestras iniquidades. Cúbrelas con abundante gracia, Señor. Te lo pedimos humildemente, mi Rey, y quedamos en tus preciosas manos, guiados por tu Espíritu. Amén y amén. Bien, amados hermanos, entonces, voy a mirar aquí la hora. Muy bien. Muy bien, vamos a pasar entonces a la predicación de la palabra. Estamos predicando, exponiendo la carta de Pablo a los romanos. Estamos exponiéndola capítulo por capítulo, versículo, porción por porción, versículos por versículos. Es una carta, como lo estamos viendo, muy pero muy importante. En los 2 domingos anteriores ya expusimos la primera porción del capítulo 1, Romanos capítulo 1, del versículo 1 al 7, donde encontramos la salutación y la introducción de esta carta. Ya fue expuesto en los 2 domingos anteriores. Vamos a continuar en ese orden. Y es por eso entonces que vamos a abrir nuestra Biblia, precisamente entonces en la carta de Pablo a los romanos, en el capítulo 1, y vamos a leer juntos del versículo 8 al versículo 15. Leamos, yo estoy leyendo la Biblia de las Américas. Tú puedes leer esta misma versión o Reina Valera 60. Aclaro, esas son las 2 versiones que como iglesia usamos para el estudio y para la predicación, cualquiera de estas 2 versiones, Reina Valera 60 o Biblia de las Américas. Voy a leer en esta oportunidad la Biblia de las Américas. Acompáñame en la lectura entonces. Capítulo 1 de Romanos, versículos del 8 al 15. Dice la lectura, dice la palabra. En primer lugar, doy gracias a mi Dios por medio de Jesucristo, por todos vosotros, porque por todo el mundo se habla de vuestra fe. Pues Dios, a quien sirvo en mi espíritu en la predicación del Evangelio, de su Hijo, me es testigo de cómo sin cesar hago mención de vosotros, siempre en mis oraciones, implorando que ahora, al fin, por la voluntad de Dios,
logre ir a vosotros, porque anhelo veros para impartiros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados, es decir, para que cuando esté entre vosotros nos confortemos mutuamente, cada uno por la fe del otro, tanto la vuestra como la mía. Y no quiero que ignoréis, hermanos, que con frecuencia he hecho planes para ir a visitaros, y hasta ahora me he visto impedido, a fin de obtener algún fruto también entre vosotros, así como entre los demás gentiles. Tengo obligación tanto para con los griegos como para con los bárbaros, para con los sabios como para con los ignorantes. Y dice el versículo 15, así que por mi parte, ansioso estoy de anunciar el Evangelio, también a vosotros que estáis en Roma. Vamos a meditar esta porción entonces, de los versículos 8 al 15. ¿Qué significan estas palabras del apóstol Pablo? ¿Qué enseñanza hay aquí para nosotros? ¿Qué corrección hay aquí para nosotros? ¿Qué quiere el Señor mostrarnos como iglesia y en lo personal? Pues bien, como dije hace un momento en los versículos iniciales de la carta a los romanos, Pablo también abrió su corazón y dijo, en otras palabras, en efecto, como si estuviera diciendo, antes de mostrarles mi teología, les voy a mostrar quién soy yo. Y Pablo primero se presenta. Y parte de esa presentación se extiende hasta este versículo 15. O sea que hay una ligera relación de continuidad entre la idea central de los primeros 7 versículos con estos siguientes versículos. ¿Qué encontramos aquí en esta porción? Bueno, cuando examinamos con lupa estas palabras del apóstol Pablo en estos versículos, hay algo bien interesante que vemos aquí como lo estamos diciendo. Pablo se está mostrando primero quién es él, lo que él es, lo que está haciendo, por qué lo hace y para quién lo hace. ¿Y quién es Pablo? Pablo es el apóstol de Jesucristo. Pablo sirve al Señor como él mismo lo afirma. Y en estos versículos del 8 al 15 encontramos, por así decirlo, unas marcas, lo que distingue, lo que señala, lo que tiene un verdadero siervo de Dios. Es por eso que le he titulado a esta porción, y a medida que la desarrolle entenderás por qué el título de estos versículos siguientes: las marcas del servicio verdadero, las marcas del servicio espiritual verdadero, para ser más profundos y más precisos. Todo siervo de Dios, todo discípulo de Jesucristo, todo miembro del cuerpo de Cristo que es la iglesia, debe por lo tanto conocer estas marcas que el apóstol Pablo señala aquí, para que se examine y para que evalúe, valga la redundancia, si las tengo, si no las tengo, si las he descuidado, si no las conocía. Bueno, ya el Señor nos estará hablando a medida que las desarrollemos. En general, podemos decir, para introducir el título, recuerda el título, hermano, las marcas de un servicio o del servicio verdadero. Prestemos entonces atención y dispongámonos para meditar este tema tan importante como iglesia, como cuerpo. Sé que el Señor va a ser glorificado. Ese es el propósito de esta exposición. Que miremos cada uno de nosotros, de acuerdo al modelo y a la enseñanza de Pablo, si yo las tengo, porque debo tener alguna de estas marcas, mínimo una, mínimo, y tal vez suena mal decirlo, porque si somos siervos debemos tener
las marcas de un siervo fiel y verdadero. Vamos a examinarnos, ese es el objetivo. Al terminar el versículo 15, entonces tú medites y digas, caramba, yo pensaba que, yo creía que, pero en verdad me falta esto, debo hacer aquello, debo mejorar aquello. Esa es la intención, ese es el objetivo. ¿Cuáles son esas marcas? Antes de mirar esas marcas, pensemos en los siguientes. Miren, podemos decir, hermanos, amados y amigos, que en general, universalmente, las personas, hablándolo ya en el término, en el ámbito cristiano, en el ámbito eclesial, las personas sirven al Señor, se disponen a servir al Señor, o al menos así lo dicen, por una gran diversidad de motivos. Y eso lo charlamos muchas veces con cada una de las personas. Cuando nos comentan el por qué estamos haciendo algo, por qué hacemos algo. Meditemos en algunas de ellas para ver si encontramos o recordamos algo en nosotros o algo que nos ha dicho algún hermano. Miren, algunos hermanos, algunas personas en las iglesias sirven en un esfuerzo legalista realmente, y por eso es que lo hacen. Vaya a ir tomando notas y toma nota, porque es importante aprender y tener claras estas definiciones previas. Estoy en lo previo, en la entrada, para después el plato mayor. Algunas personas sirven simplemente por un esfuerzo legalista. ¿Qué significa eso y por qué? Si no lo hemos entendido. Bien, eso significa que sirven como un medio para ganarse la salvación y el favor de Dios. Recuerden que son aquellas personas, legalistas son aquellas personas que intentan ganarse el favor de Dios a través de obras, de tareas, de desarrollar acciones. Y ese es el único propósito por el cual la hacen, solamente con el interés de ganarse el favor de Dios. Y en este caso más profundo, creen que por medio de esas obras se puede ganar la salvación del Señor. Servir de esa manera, estar convencido de que yo sirvo es con ese propósito, con ese objetivo, déjame decirte que estás sirviendo equivocadamente, porque esa es una actitud legalista y la Biblia nos advierte de cuidarnos de no caer en legalismos. Entonces ese no es el propósito por el cual un discípulo del Señor debe servir verdaderamente en la iglesia, en el cuerpo. Algunas otras personas sirven simplemente al Señor por temor, por miedo, por terror. ¿Por terror de qué o por temor de qué? Bueno, podemos decir, por temor de que si no lo hacen, Él va a sentirse desagradado de ellos. Y en consecuencia, por ejemplo, pueden hasta perder su salvación. Este tipo de servicio está muy ligado con el servicio legalista. Argumentan simplemente en su interior, pero no lo van a manifestar. Y por eso sirven al Señor, solamente por temor, no más. Es bien claro notar que el apóstol Juan enseña otra forma de servicio de algunas personas en las iglesias. El apóstol Juan en su tercera carta de Juan, en el versículo 9, la tercera carta de Juan tiene un solo capítulo. En el versículo 9, el apóstol nos enseña que hay muchos que sirven como lo hacía Diótrefes, allá en la iglesia. Diótrefes, así se llama, tú lo puedes leer. ¿Y cómo servía Diótrefes? ¿Con qué intención? ¿De qué manera? Bueno, dice el apóstol Juan allí en su tercera carta, que Diótrefes servía a causa del prestigio y la estima que muchas veces trae ese liderazgo. Es decir, por ganar prestigio, por ganar protagonismo, como decimos nosotros, figurar. Algunos sirven con ese deseo, con ese interés. Vayámonos a ir evaluando. Algunos también sirven con el fin, por lo tanto, de alcanzar posiciones, y esto está ligado al que acabamos de decir.
El único interés que hay en sus corazones, en sus mentes, es de alcanzar posiciones de prestigio en el cuerpo de la iglesia. Recuerda lo que alguna vez una madre le pidió a Jesús: Señor, deja que mi hijo se siente a tu lado. Y ¿recuerdan el pasaje? Y Cristo le dijo: mujer, tú no sabes lo que estás pidiendo. Algunos anhelan eso, posiciones eclesiásticas, ser protagonistas, ¿cierto? Posiciones de preeminencia, así como al mismo tiempo de poder. ¿Para qué? Para enseñorearse de quienes están bajo su cuidado. Hay un sistema hoy en día que se ha extendido, contemporáneo, en el neopentecostalismo, un sistema de manejo de iglesias que tiende mucho a esto y está siendo nocivo y haciendo mucho daño a la iglesia. El sistema G12, tristemente, es un invento inventado por el hombre, y eso está fuera del contexto realmente bíblico de cómo debe ser la iglesia. No es el tema ahorita, la exposición, hablar del G12, pero te animo para que investigues, porque en lo que han convertido ese modelo de funcionamiento está totalmente lejos de la Escritura y huele a azufre. Abandona un lugar donde practiquen este tipo de modelo. Continuemos. Algunos otros sirven en razón de las apariencias. Significa esto que sirven a fin de ser considerados como personas justas, que las reconozcan como buenos. Tan bueno el hermano Pachito, tan buena la hermana Juanita, por parte de los hermanos, así como del mundo. Mírenlo, ¿sí? Síganlo, así como él, como ella, tan bueno, tan buena. Pero esa apariencia, como dijo Cristo, muchas veces son como sepulcros blanqueados, blancos por fuera, pero por dentro huelen a sepulcro. Hay un tipo de servicio también que es de apariencia. Algunos otros hermanos sirven en las iglesias debido a la presión, son presionados o se sienten presionados o manifiestan haber sido presionados o coaccionados por sus compañeros, por sus pastores, por sus líderes, para conformar ciertos estándares humanos de conducta religiosa y moral, y únicamente por esa presión, por esa coacción es que hacen las actividades o prestan el servicio que se les encomienda, pero realmente no hubo una disposición sincera y verdadera para hacer tal servicio. Simplemente fue por pura presión o coacción. Eso también se ve en el seno de las iglesias, tristemente. Y esta forma de servicio, muchas veces, en ocasiones, los que más sufren este tipo de circunstancias son los hijos, los jóvenes, que todavía dependen de la dirección de sus padres, ¿cierto? En ocasiones los hijos se ven obligados por sus padres a participar en actividades religiosas, y con frecuencia continúan esas actividades aún en su vida adulta, únicamente debido a la intimidación, a la presión que tuvieron de sus autoridades, y quizás y las volvieron hábito, y quizás por un simple hábito, pero nunca pudieron realizarlas o realizarse plenamente. Y eso los hace sentir y vivir totalmente una vida insatisfecha, improductiva, inservible. Esa es otra forma. Algunas otras personas llegan, y esta es la más triste, todas son tristes, pero esta creo que muchos las conocemos. Algunas personas llegan incluso a tener un gran celo en el servicio cristiano, o así lo manifiestan, pero únicamente es debido a las ganancias económicas que puede generar el servir o estar trabajando o haciendo algo en la iglesia, únicamente por un interés económico. Y tristemente hoy en día, en muchos lugares, la iglesia la han convertido en un modus vivendi, en una huaca, en una minita de oro,
están lejos de la realidad y la verdad de lo que es el cuerpo del Señor. Las han convertido en bancos, en empresas, y eso no es la iglesia del Señor. Por eso es que tristemente muchos líderes de este tipo de congregaciones donde esto sucede están dando mal testimonio, mal ejemplo, y muchas personas no quieren saber nada del cristianismo. Muy triste, muy triste. Y tal vez tú podrías ahorita decir más motivos. Aquí he citado algunos, pero pueden haber más con toda seguridad. Tú puedes compartirlo ahorita lo que terminemos la predicación con quien estás allí a tu lado. Sin embargo, esos motivos para el servicio son meramente externos. Todo esto que hemos mencionado realmente son motivos externos. Y sin importar cuán ortodoxo o beneficioso pueda ser el servicio para otras personas, así seguirá siendo si no se realiza con base en un deseo sincero de agradar a Dios, de glorificar a Dios. No es algo espiritual ni aceptable delante de Él estas formas de servicio. Si alguna de estas que alcancé a compartir con usted, hermano y amigo, usted en su intimidad sabe que lo ha hecho, que lo ha practicado, ha servido con alguna de estas señales, déjame decirte que perdiste el tiempo, porque Dios no se agrada de un corazón que sirve de alguna de estas maneras. Si eso ha sucedido, te invito a que pidas perdón a Dios, que te arrepientas, y Él es fiel y justo, y Él perdona, y Él corrige, y trae claridad a tu corazón, y te lleva con su espíritu a ser un verdadero siervo de Dios, como es el ejemplo de los apóstoles, y esto es lo que enseña Pablo en esta porción del Evangelio, las marcas de un verdadero servicio espiritual. Es posible, por lo tanto, por supuesto, que una persona inicie el servicio cristiano, es un hecho motivada por una devoción genuina a Dios. También eso puede ser cierto, claro que sí, usted puede haberlo dicho. No, es que cuando yo realmente serví o comencé a servir en mi iglesia, yo realmente lo hice motivado por Dios. Usted lo puede decir, y eso puede haber sucedido, que tu inicio, tu deseo fue por una verdadera motivación interna, genuina a Dios, pero más tarde puedes haber caído en ocasiones, o incluso desarrollaste un hábito y dejaste de hacerlo, y se convirtió ya en una rutina, en una forma de servicio mecánico, por una mera sensación de necesidad, y se te volvió en un hábito. Dejaste que tu carne, que tu naturaleza humana invadiera, permeara, gobernara, dirigiera ya lo que en un momento fue, pero ya dejó de ser. Y por eso hay veces perdón por la redundancia, muchas veces en las iglesias decimos, pero ¿qué le pasó al hermano Pachito? Que siempre estaba listo para esto y aquello, y ya no lo vemos en eso. Es posible que le haya pasado esto que acabamos de decir. Los pastores, los maestros de escuela dominical, los líderes de jóvenes, si tú eres líder de joven, los misioneros y todos los demás obreros que pudiéramos listar, cristianos, pueden descuidarse, por lo tanto, y dejar atrás lo que el Señor llamó en Apocalipsis el primer amor. Tengo contra ti que has dejado tu primer amor, y es responsabilidad de nosotros, porque así lo dijo Cristo a esa iglesia. Tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Si empezamos a servir con una devoción genuina, pero ya hoy no lo hacemos, dejaste tu primer amor, te enfriaste, dejaste que tu carne gobernara, que el mundo te absorbiera, que los afanes, como Marta, te absorbieran, y dejaste de hacerlo. Eres responsable de ello. ¿Por qué? Cristo lo dijo. Tengo contra ti que has dejado, tú, ¿quién? Tú, yo, tu primer amor. Tengo contra ti. No seamos tibios en esto.
Dejar atrás ese primer amor para caer en una rutina de actividades superficiales que se desempeñan en el nombre del Señor, pero realmente no lo son, porque no se realizan en su espíritu para su gloria. Ojo, hermanos, ojo, amados hermanos, escuchemos muy bien, que el Espíritu nos abra los oídos, porque esto es muy importante para el cuerpo, para los miembros de la iglesia, para que estemos ubicados, bien ubicados, en armonía, llenos del Espíritu, para ser un cuerpo sano. Incluso cuando se sirve al Señor por motivos correctos y en su poder, siempre anda por ahí cerca la tentación y nos lleva a caer en el resentimiento. Porque es que el pastor ya no me agradece, porque es que ya no me buscan, porque es que ya no me reconocen, porque es que ya no me nombran, y porque es que, y porque es que. Se puede caer en la tentación de resentimientos, porque entro a juzgar en la carne lo que espero yo, y que realmente era apariencia de pronto, y me estaba autoengañando, y no era un servicio real, espiritual, dirigido por el Espíritu para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Y la lástima de uno mismo, cuando el trabajo realizado no es apreciado, no te lo aprecian, no te lo agradecen, no te reconocen por hermanos cristianos, o quizás pasa totalmente desapercibido, te molesta. Evalúate si eso te está pasando, porque no está bien. Porque quien nos va a recompensar es el Señor. Y lo que hacemos es para el Señor, no para los hombres. ¿Servimos a los hombres? Sí. Pero ese servicio que yo haga a los hombres sin esperar agradecimiento, sin esperar retribución del hombre, yo lo hago es para que Cristo sea glorificado. Y a mí quien me va a bendecir es Cristo. Y a quien yo debo glorificar es a Cristo. Y debo agradar es a Cristo. Yo no debo esperar algo de los hombres. Si me lo agradecen, gloria a Dios. Bendigo a ese hermano y me gozo con él, y juntos glorificamos a Cristo. No, hermano, yo lo hice porque te amo, y lo hice para la gloria de mi Señor Jesucristo. Y si no te agradecen, te sigo amando, y es para la gloria de mi Señor Jesucristo, aunque no me lo agradezca. Eso es un verdadero servicio. Sin duda alguna, el apóstol Pablo se vio acosado por muchas tentaciones de Satanás durante su ministerio, para que abandonara el ministerio cuando recibía tanta oposición. ¿Usted cree, hermano, que Pablo, en su parte humana, le dio alegría cuando fue apedreado muchas veces, y fue puesto en la cárcel muchas veces, y fue perseguido muchas veces, y fue amenazado muchas veces? Esas son las señales de un verdadero servicio. En el caso del apóstol Pablo y de Pedro y de Juan, las marcas del apóstol fue el sufrimiento. Las marcas del apostolado verdadero, bíblico, las señales, las marcas del apóstol fueron las mismas marcas de Cristo. ¿Y cuáles fueron las marcas que llevó Cristo? Que fueron las mismas marcas que llevaron los apóstoles: sufrimiento y muerte. Todos ellos ofrendaron sus vidas por la causa del Evangelio. Esas eran las señales de un verdadero apostolado. Hoy en día no se ve eso. Y Pablo recibió muchas amenazas, muchos vituperios, oposición, para rendirse ante cualquier iglesia difícil, a causa de su carnalidad. Pedro le tocó enfrentar a Corintios, una iglesia difícil. Los Gálatas, iglesia difícil. Fue censurado, fue criticado, fue juzgado, fue condenado muchas veces por las mismas iglesias muchas veces. Egoísmo y amor del mundo permeaban muchos de los miembros de esa iglesia. No todos los miembros que son miembros de una iglesia son realmente cristianos y son realmente siervos del Señor Jesucristo. No, Señor. Ojo con eso, no nos engañemos. Tal como fue el caso con Corinto, por ejemplo. Una iglesia muy difícil que a Pablo le tocó enfrentar.
Pero Pablo fue usado por el Señor y en gran manera y con gran sabiduría, debido a que por la gracia del Espíritu y la provisión de Dios, él, Pablo, siempre mantuvo puros todos sus motivos y su testimonio ante el Señor. Y no le importó ir a cárceles, no le importó ser apedreado, no le importó ser perseguido, criticado, condenado, juzgado, censurado, señalado, menospreciado. No le importó nada de eso. Siguió con su ministerio hasta el final, y por eso dijo al final, escribiendo como ejemplo: aquí estoy, he peleado la buena batalla. Servicio, un siervo realmente lleno del Espíritu, con el poder del Espíritu. En los versículos del 8 al 15, las palabras de Pablo señalan 9 marcas, podemos decirlo, alguien de pronto podrá ver más. 9 marcas del servicio espiritual verdadero. Amados hermanos de ICSP, atentos a esto, porque estamos en esto precisamente. Voy a mencionarlos y es lo que vamos a meditar cada uno. Hoy voy a dar una parte y si Dios nos concede la vida, el próximo domingo terminamos el resto. ¿Cómo estamos de tiempo? Vamos bien por ahí. Repito entonces, en los versículos del 8 al 15, Pablo señala, vemos, porque no lo señala ahí literalmente. El Espíritu nos lleva a verlo, a descubrirlo. Escarbando, ahí lo vemos, es lo que vamos a hacer. 9 marcas de un servicio espiritual verdadero, para la gloria de Cristo. Voy a mencionarlos rápidamente y vamos a mirarlos uno por uno. El primero, un servicio con en un espíritu de agradecimiento. O sea, un espíritu agradecido, un servicio con espíritu agradecido. Está directamente señalado en el versículo 8. Segundo, un servicio con un espíritu acomedido, señalado en el versículo 9 y el versículo 10a, la primera parte del versículo 10. Tercero, un espíritu dispuesto y sumiso, es decir, un servicio con un espíritu dispuesto y sumiso. Versículo 10b, la segunda parte del versículo 10 nos muestra ello. Cuarto, un servicio con un espíritu amoroso, lleno de amor, versículo 11. Quinto, un servicio con un espíritu humilde, tan escaso, hermano, este atributo hoy en día, en el pueblo de Dios, la humildad. Un servicio con un espíritu humilde, versículo 12, ahí lo podemos escarbar. 6. Un servicio con un espíritu fructífero, versículo 13. Séptimo, un servicio con un espíritu de obediencia, de sometimiento, o sea, un espíritu obediente, versículo 14. Octavo, un servicio con un espíritu pronto, o sea, en el momento en que se me requirió, allí estoy, un espíritu pronto, de prontitud, versículo 15. Y en el versículo 16a, tenemos que hacer un saltico allí, se menciona la novena señal, un espíritu que podemos llamar, en otras palabras, un espíritu denodado. ¿Qué es eso? Ya lo veremos cuando lo estemos meditando. Entonces lo repito, un espíritu agradecido. 2, un espíritu comedido. 3, un espíritu dispuesto y sumiso. 4, un espíritu amoroso. 5, un espíritu humilde. 6, un espíritu fructífero. 7, un espíritu obediente. 8, un espíritu pronto. Y 9, un servicio con un espíritu denodado.
Hoy vamos a ver el primero, un espíritu agradecido. Un espíritu agradecido. Tenemos todavía 15 minutos. Y en estos 15 minutos vamos a meditar en qué consiste un espíritu agradecido. Y si nos da la vida, Dios nos da la vida, el próximo domingo meditaremos los demás. ¿A qué se refiere y en dónde vemos y cómo enseña Pablo este punto? Esta marca. Un servicio con un espíritu agradecido. Dice el versículo 8. En primer lugar doy gracias a mi Dios por medio de Jesucristo, por todos vosotros, porque por todo el mundo se habla de vuestra fe. Miren las palabras con que Pablo marca, aquí se marca este versículo. En primer lugar doy gracias a mi Dios. En estas primeras palabras, para los creyentes de Roma, podemos decir que Pablo habla acerca de los motivos espirituales sinceros que tenía en su deseo de ministrarles con afecto y con sensibilidad, a tal punto que saturan el contenido de toda la misiva. Él les asegura acerca de su genuina devoción a Dios y de su amor genuino hacia ellos. Pablo, sin conocer la iglesia de Roma, sin haber fundado la iglesia de Roma, manifiesta en su carta un genuino, sincero y verdadero amor por estos creyentes y los considera y los reconocía como sus hermanos, como iglesia, y les manifiesta su más sincero, profundo amor por ellos. Reconocimiento y amor. Para este escritor, para Pablo, Dios, por lo tanto, no era un concepto abstracto, filosófico, sino un verdadero amigo. Así consideraba Pablo a Dios. Tú lo puedes leer en el Salmo 25 y en Santiago capítulo 2, esto que acabamos de decir. Toma ahí nota, esta tarde puedes meditar estas dos porciones. Dios era, por lo tanto, el objeto de la confianza y del amor de Pablo. Dios, aquel a quien le debía todo. Y siempre lo reconoció y siempre lo divulgó. Pablo nunca se escondió, nunca negó lo que él fue, lo que él era y de dónde lo sacó el Señor. ¿No fue Dios quien había cambiado a este fiero perseguidor en un entusiasta promotor del Evangelio, al extremo que le tenían terror y miedo? Ahí viene Pablo y todo el mundo se escondía. Cuando fue llevado a Jerusalén, los apóstoles no lo querían recibir. ¿Cómo van a traer a Pablo aquí? De allí que para apreciar el significado de la designación que Pablo usa, mi Dios, esas palabras que él usa allí en la traducción que tenemos de su carta, y las emociones que deben haber surgido en el corazón del apóstol cuando escribió esto. Uno debe leer pasajes tales como, para entender esta profundidad, Hechos capítulo 9, Primera de Corintios capítulo 15, Gálatas capítulo 1, Efesios capítulo 3, Primera de Timoteo capítulo 1, entre otros pasajes. La gratitud, por lo tanto, fue una característica constante en la vida de Pablo. No fue algo que de vez en cuando afloraba. ¿Sí? No, fue constante. Ese sentido de agradecimiento. La acción de gracias de Pablo era, por lo tanto, íntima. Primero que todo, a causa de su cercanía y espiritual con Dios, esa coinonía que mantenía. Doy gracias a mi Dios, dice Pablo, declaró abiertamente y sin miedo, en medio de aquella generación politeísta y llena de amenazas. Ser cristiano en aquella época, declarar ser amigo de Dios, declarar ser seguidor de Cristo, costaba la vida. Y no le dio miedo, y no solo a él, a muchos hombres, confesarlo, aunque les costó la vida. Para Pablo, Dios no era una abstracción teológica, sino su amado Salvador, su amigo más cercano, íntimo y verdadero,
como él mismo testifica en el versículo siguiente. Él servía a Dios en su espíritu, desde lo más profundo de su corazón y mente. ¿Por qué? Lo estamos diciendo. Porque estaba totalmente agradecido. Y lo mínimo que Pablo llegó a entender y comprender, y no solo Pablo, los demás apóstoles, es que lo mínimo que podían hacer por él era ofrendar sus vidas. Y no para ser salvos. Notemos finalmente que él llama a Dios su Dios. Y esta es una prerrogativa, déjame decirte, y un privilegio especial de los verdaderos creyentes del Señor, a quienes solo Dios concede este honor. Pues este modo de hablar comprende, y eso lo entendemos hoy, una relación y una correspondencia mutua que son expresadas en la promesa hecha por Dios. Y esto tiene su fundamento en la misma palabra. Jeremías 30:22 dice el profeta: ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. Yo recuerdo mi vida antigua, antes de estar sirviendo hoy al Señor, cuando yo declaraba y creía que era ateo, yo nunca hablé así del Señor, yo nunca dije mi Dios, porque yo estaba muerto y no tenía a Dios en aquella época. Ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. Se cumple esta palabra y por eso ahorita quien ha nacido de nuevo y sirve al Señor y ha sido unido al cuerpo, dice con propiedad: mi Dios, ¿a quién sirvo? Como lo dijo el apóstol Pablo. Por esto mismo es llamado también el Dios de Daniel. La Biblia nos lo enseña por excelencia como una concesión especial, mientras Daniel mantuvo el servicio puro de Dios allá en Babilonia. Y Daniel se propuso en su corazón seguir agradando, obedeciendo a Dios por encima de. Eso se lo propuso Daniel en su corazón y lo llevó a cabo. Y por eso se llegó al punto que decían: el Dios de Daniel, a quien Daniel sirve, que así digan de nosotros, el Dios de Pachito, el Dios de Juanito, el Dios tuyo, a quien tú sirves, a ese Dios yo lo quiero conocer, enséñamelo, muéstramelo, porque veo en esa iglesia donde tú vas cómo se aman, cómo se sirven, cómo se apoyan, cómo se buscan, cómo se cuidan. Ese Dios, el que tú sirves, y en tu iglesia veo que sirven, yo lo quiero conocer, muéstramelo, enséñamelo. Que lleguemos a escuchar eso, pero que no nos digan lo contrario. Yo no quiero conocer ese Dios el que usted cree. Tristemente algunos se los han dicho. Y dice el apóstol Pablo: por medio de Jesucristo, por todos vosotros, porque por todo el mundo se habla de vuestra fe. Pablo dio gracias mediante Jesucristo, el único mediador, ya hemos hablado de ello, eterno entre Dios y el hombre. En la predicación pasada lo dimos. Nadie viene al Padre sino por mí, dijo Jesús. Él es el único mediador, Juan 14:6. En él tienen privilegio de llamar a Dios Todopoderoso, los hijos de Dios, mi Dios, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. 1 Timoteo 2:5, lo dice Pablo otra vez allá en esa carta. Es debido a que no hemos sido llamados para otra cosa. Hemos sido llamados para pertenecerle a Él, para servirle a Él. La gratitud de Pablo también era íntima a causa de la intimidad espiritual que él mantuvo con sus hermanos creyentes, incluso con los que fueron como los que se encontraban en Roma, a los cuales no había conocido personalmente, pero les declaró su amor y los reconoció como hijos de Dios también. La causa del agradecimiento de Pablo fue la fe de esos hermanos, porque se habla de vuestra fe por todo el mundo. Esto es comprensible, especialmente al tener en cuenta que Roma era la capital del mundo en ese momento, era la metrópolis del mundo. Era mucha la gente que tenía contacto con Roma, era la Nueva York de hoy, Roma.
Los creyentes allí tenían sin duda un testimonio elocuente, no solo en la ciudad, sino como algo que se divulgaba por todo el mundo. Lo que salía de Roma, lo que se hablaba en Roma, lo conocía todo el mundo. Qué buen motivo para ser elogiados por el apóstol, la fe de esa iglesia allá en Roma, donde ser cristiano costaba morir en las mandíbulas de un león. Con la mención de la fe, Pablo se estaba refiriendo aquí no solo a la confianza inicial en Cristo que trae la salvación, sino a la confianza perseverante que trae como resultado crecimiento y fortaleza espiritual. Ambas cosas. No solo recibo la fe para ser salvo, recibo la fe también para crecer en santidad, para ser fortalecido. Algunas iglesias hoy son famosas a causa de sus líderes, de sus pastores, a causa de su arquitectura, edificios lujosos, de su tecnología, sus coloridos, sus artistas virtuales, sus orquestas de alabanza, sus tamaños, sus riquezas. La iglesia en Roma era famosa a causa de su fe. ¿Qué diferencia? ¿Qué diferencia? Como vemos, la primera marca del servicio espiritual verdadero que Pablo demostró tener en abundancia era la gratitud. Él estaba agradecido por lo que Dios había hecho por él y a través de él, pero estaba igualmente agradecido por lo que Dios había hecho por esos hermanos y con otros hermanos, con otros creyentes. En lugar de eso, Pablo no criticó a esa iglesia como lo dijimos hace 8 días. No se dedicó a criticarlos, no se dedicó a juzgarlos, a señalarlos. Dijo, por el contrario, doy gracias a Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros por vuestra fe. ¿Qué podemos decir en conclusión allí, hermanos? Un corazón agradecido con respecto a las personas que uno tiene el privilegio de ministrar es algo esencial para el servicio espiritual verdadero. El cristiano que está tratando de servir al pueblo de Dios sin importar cuán necesitados puedan estar, no hallará ningún motivo de regocijo en su servicio si no tiene gratitud en su corazón por lo que el Señor ha hecho en ellos. Pablo usualmente tenía la capacidad de encontrar un motivo de gratitud con el fin de poder honrar al Señor por lo que ya había hecho, al mismo tiempo que guardaba la esperanza de que Dios quisiera usarle para hacer cosas nuevas en ellos. Los creyentes superficiales, rara vez satisfechos y por ende no serán agradecidos por falta de este valor, debido a que se enfocan en sus propios apetitos por cosas del mundo. Con frecuencia son más resentidos que agradecidos y abandonan la iglesia y abandonan el servicio en la iglesia. Un corazón ingrato es un corazón egoísta, es un corazón egocéntrico y se tiende al legalismo. Pablo tenía un corazón agradecido porque él se enfocaba de continuo en lo que Dios estaba haciendo en su propia vida, en las vidas de los otros creyentes fieles y en el avance del evangelio a lo largo y ancho del mundo, motivo por el cual Pablo se regocijaba y vivía agradecido constantemente y servía con una marca verdadera de un servicio espiritual: el agradecimiento. Imitemos este ejemplo de Pablo. Imitemos este ejemplo de Pablo. Seamos agradecidos por todo lo que el Señor ha hecho con nosotros, con nuestra vida, con nuestra iglesia. Oremos. Te damos gracias, Señor, por tu palabra, por tus bondades. Gracias, Señor, porque hoy nos llevaste a meditar esta primer señal de un servicio espiritual verdadero. Perdona, Señor, porque muchas veces no hemos sido agradecidos. Hemos esperado el agradecimiento del hombre. Y como entre nosotros nos podemos fallar, ha sido motivo, excusa en nuestra carne para abandonar, para crear resentimientos o algún otro tipo de engaño y actitud nefasta, Señor. Perdona, Padre Santo,
nuestro pecado si muchas veces no hemos servido con un verdadero corazón agradecido. Ayúdanos a ser siervos de la palabra, verdaderos, que sirvamos constantemente dándote gracias por todo lo que haces, estás haciendo, has hecho y harás, Señor, con nosotros, con nuestra iglesia. Ya has hecho mucho, Señor, el habernos rescatado y el habernos dado la vida eterna, la salvación y el perdón y la gracia es más que suficiente, Señor. Ahora que nos dispongamos de aquí en adelante a continuar en esto para lo cual nos has llamado y nos has unido como cuerpo, a servir con agradecimiento, a amarnos los unos a los otros. Ayúdanos, Señor, que no esperemos agradecimiento del hombre porque nos fallamos, que sepamos a quién servimos y de quién hemos de recibir un día la recompensa. Él es quien mejor recompensará. Ayúdanos, Señor, te damos gracias por tu palabra. Encomiendo, Señor, en tus manos esta semana a mis hermanos, a toda la iglesia, a nuestras vidas, los caminos por donde vamos a andar. Líbranos, por favor, del mal y del peligro. Guárdanos de las tentaciones del enemigo y danos la provisión para esta semana, Señor. Humildemente te lo pedimos. Guárdanos en tu bondad, en tu gracia, guárdanos bajo tus alas, Señor. Y ayúdanos a llevar a cabo la agenda para esta semana. Guarda nuestra vida, te pertenecemos a ti. Somos de tu propiedad. Y ayúdanos a practicar este valor del agradecimiento en nuestro servicio para tu gloria, para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias, Señor. Quedamos en tus manos y pido tu bendición para todos nosotros. La bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y que la gloria de Cristo sea reflejada a través de nuestras vidas para Él, solo para Él. Amén y amén. Bien, amados hermanos y amigos, muchas gracias damos al Señor, y si Dios permite, nos vemos el próximo domingo para terminar estas señales de este servicio espiritual verdadero como hoy lo introdujimos. Un abrazo para todos ustedes, muchas bendiciones, amados hermanos.